transmitiendo internet desde el medio del bosque usando una antena parabólica extra grande del tamaño de una pizza colocada en el techo de tu casa, hasta un satélite que orbita a 550 kilómetros fuera de la atmósfera terrestre. Bueno, seamos honestos, es tecnológicamente impresionante. Lo que es aún más loco es que los satélites de Starlink se mueven increíblemente rápido, a unos 27.000 kilómetros por hora, y los datos se envían de un lado a otro entre ellos a cientos de megabits por segundo. Todo esto mientras la antena y el satélite están continuamente ajustando o dirigiendo el haz de datos para que apunte directamente del uno al otro. Además de eso, la antena cambia entre diferentes satélites cada 4 minutos aproximadamente porque se salen del campo de visión de la antena bastante rápido. Si no tienes idea de cómo es posible esto, quédate, porque vamos a profundizar en las múltiples tecnologías clave que permiten que el Internet satelital funcione como por arte de magia. Primero, exploraremos el interior de la antena satelital y veremos cómo genera un haz de datos que es capaz de llegar al espacio. En segundo lugar, veremos cómo esta antena dirige continuamente el haz para que apunte directamente a un satélite que se mueve por el cielo. Y en tercer lugar, profundizaremos en qué exactamente están enviando la antena y el satélite dentro del haz, lo que te permite transmitir 5 películas o programas en HD simultáneamente. Este video es bastante largo porque está lleno de detalles en profundidad. Recomendamos verlo primero a una velocidad de 1.25x y luego una segunda vez a una 1.5x para entender la tecnología en su totalidad. Así que quédate y vamos a empezar de inmediato. Primero, comencemos aclarando la diferencia entre una antena parabólica de televisión como esta y la antena terrestre de Starlink, a la que Elon Musk llamó Dishy McFlatface o simplemente Dishy. Las antenas de televisión usan un reflector parabólico para enfocar las ondas electromagnéticas, que son las señales de TV enviadas desde satélites de transmisión que orbitan la Tierra a una altitud de 35.000 kilómetros. Las antenas parabólicas de televisión solo reciben señales de TV del espacio, no pueden enviar datos. Sin embargo, Dishy tanto envía como recibe datos de Internet desde un satélite de Starlink que orbita a 550 kilómetros de distancia. Aunque el satélite de Starlink está 60 veces más cerca que los satélites de TV, sigue siendo una distancia increíble para enviar una señal de forma inalámbrica. Y por lo tanto, los haces entre Dishy y el satélite de Starlink deben enfocarse en haces estrechos y potentes que se orientan o dirigen continuamente para apuntar unos hacia otros. Compáralo con las señales de transmisión de TV que provienen de un satélite del tamaño de una camioneta y cuyas señales se propagan en un abanico amplio que cubre masas de tierra más grandes que Norteamérica. Sin embargo, los satélites de Starlink, que son del tamaño de una mesa, necesitan estar en una órbita baja de la Tierra para proporcionar latencias de 20 milisegundos, lo cual es fundamental para jugar en línea o navegar por Internet sin interrupciones, y como resultado, su cobertura es mucho menor. Por lo tanto, se requieren 10.000 o más satélites de Starlink, todos orbitando a velocidades increíblemente rápidas en una órbita baja de la Tierra para proporcionar Internet satelital a todo el planeta. Ahora vamos a abrir Dishy McFlatface. En la parte trasera tenemos un par de motores y un cable Ethernet que se conecta al router. Nota que estos motores no mueven continuamente a Dishy para que apunte directamente al satélite de Starlink. Se usan solo durante la configuración inicial para que la antena apunte en la dirección general correcta. Al abrir Dishy, encontramos una placa trasera estructural de aluminio y del otro lado encontramos una enorme tarjeta de circuito impreso o PCB. Un lado tiene 640 microchips pequeños y 20 microchips más grandes organizados en un patrón con pistas muy intrincadas que se extienden desde los microchips más grandes hacia los más pequeños, junto con chips adicionales, incluyendo el CPU principal y el módulo GPS en el borde de la PCB. En el otro lado hay aproximadamente 1.400 círculos de cobre con una cuadrícula de cuadros entre los círculos. En la siguiente capa hay un patrón de panal de goma con pequeños círculos de cobre con muescas, y detrás de eso encontramos otro patrón de panal y luego el lado frontal de Dishy. Entonces, ¿qué estamos viendo? Bueno, en esencia, tenemos 1.280 antenas dispuestas en un patrón hexagonal de panal, y cada grupo de círculos de cobre es una sola antena controlada por los microchips en la PCB.
Este enorme arreglo funciona en conjunto en lo que se conoce como un arreglo en fase para enviar y recibir ondas electromagnéticas que están orientadas hacia y desde un satélite de Starlink que orbita a 550 kilómetros de altura. Vamos a acercarnos y ver cómo funciona una sola antena. Aquí tenemos una antena de parche acoplada por apertura, compuesta por 6 capas, la mayoría de las cuales están dentro de la PCB. Se ve muy diferente a la antena de una radio antigua y, sinceramente, es increíblemente complicada, así que vamos a simplificarla. Por ahora vamos a quitar algunas de las capas y repasaremos los principios básicos de cómo generamos una onda electromagnética que se propaga desde esta antena. Para empezar, en la parte inferior tenemos una línea de transmisión microstrip que viene de uno de los pequeños microchips. Esta línea de transmisión es simplemente una pista de cobre en la PCB o un cable que termina abruptamente debajo del conjunto de la antena. Enviamos un voltaje de alta frecuencia de 12 GHz o señal al cable de alimentación, que es un voltaje que sube y baja de forma sinusoidal, pasando de positivo a negativo y de regreso a positivo una vez cada 83 picosegundos, 12.000 millones de veces por segundo o 12 GHz. Nota que la electricidad de alta frecuencia funciona de manera diferente a la corriente directa o a la electricidad doméstica de baja frecuencia de 50 o 60 Hz. Por ejemplo, encima del cable de alimentación de cobre, tenemos un círculo de cobre con muescas cortadas que se llama parche de antena. Con corriente directa o corriente alterna de baja frecuencia no pasaría mucho porque el parche está aislado, pero con una señal de alta frecuencia, la energía enviada al cable de alimentación se acopla o se envía al parche. ¿Cómo sucede esto exactamente? Bueno, como mencioné antes, se aplica una señal de 12 GHz al cable de alimentación de cobre. Cuando el voltaje está en la parte inferior de su onda sinusoidal o en el valle, tenemos una concentración de electrones empujados al extremo del cable de alimentación, creando así una zona de carga negativa que corresponde al voltaje negativo máximo. Esta concentración de electrones en la punta del cable repele a todos los electrones, incluyendo los electrones en la parte superior del parche, y como resultado, estos electrones son empujados hacia el otro lado del parche circular. Así, un lado del parche se carga positivamente mientras que el otro se carga negativamente, creando así campos eléctricos entre el parche y el cable de alimentación. De esta manera, sin embargo, cuando invertimos el voltaje en el cable de alimentación de cobre 42 picosegundos después, tenemos una concentración de cargas positivas o una falta de electrones al final del cable, y así los electrones en el parche fluyen hacia el otro lado. El voltaje en el parche se invierte y la dirección de los campos eléctricos también se invierte. Debido a que el voltaje del cable de alimentación oscila de un lado a otro durante 42 picosegundos entre un pico y un valle, los campos eléctricos en el parche también oscilarán mientras los electrones o la corriente fluyen de un lado a otro. Si pausamos la oscilación, podemos ver que algunos de estos vectores o flechas de campo eléctrico del parche son verticales y como son iguales y opuestos, se cancelan entre sí. Sin embargo, otros campos eléctricos son horizontales en el mismo plano del parche y se llaman campos de borde. Estos campos de borde están en la misma dirección y por lo tanto se suman entre sí, resultando en un campo eléctrico combinado que apunta en esta dirección. Al mismo tiempo, los electrones que fluyen de un lado del disco al otro, lo que constituye una corriente eléctrica, generan un campo magnético con una intensidad y dirección, o vector, perpendicular al vector del campo eléctrico de borde. Como resultado, tenemos un campo eléctrico apuntando en una dirección y un campo magnético apuntando perpendicular a ese. Avancemos en el tiempo hasta el momento en que el voltaje en la línea de alimentación se vuelve positivo y ahora estamos en el pico de la sinusoide, 42 picosegundos después. Las concentraciones de carga o el voltaje, así como la corriente, todo está invertido. Y así, los campos eléctricos y magnéticos apuntan en direcciones opuestas. Los campos eléctricos y magnéticos se propagan en todas las direcciones, y al crear estos campos oscilantes, hemos generado una onda electromagnética que viaja en la dirección perpendicular a ambos vectores de campo eléctrico y magnético, porque los dos conjuntos de vectores de campo no están todos en el mismo plano, sino que están curvados. La onda electromagnética que se propaga viaja hacia afuera en una forma de caparazón o globo en expansión, algo así como un foco en el techo.
Vamos a simplificar las imágenes para que podamos ver el pico y el valle, o la parte superior e inferior de cada onda, y nota que el valle es simplemente un vector apuntando en la dirección opuesta. Además, la intensidad de estos vectores de campo se relaciona directamente con el voltaje y la señal que originalmente enviamos al cable de alimentación de microtira de cobre en la parte inferior de la pila. Lo que significa que, si queremos hacer estos campos eléctricos y magnéticos más fuertes, solo tenemos que aumentar el voltaje enviado a la línea de alimentación. Es como un regulador en un interruptor de luz. Más potencia equivale a una luz más brillante. Hasta ahora, hemos estado hablando de esta antena de parche acoplada por apertura como transmisora. Sin embargo, también puede usarse para recibir una señal. En este microchip, llamado módulo de front-end, cambiamos la antena de transmisión a recepción y apagamos la señal de 12 GHz. Cuando una onda electromagnética del satélite se dirige hacia Dishi, los campos eléctricos de esta señal entrante influirán en los electrones en el parche de cobre, generando así un flujo oscilante de electrones. Esta señal de alta frecuencia recibida se acopla a la línea de alimentación, donde se envía al chip del módulo de front-end, que amplifica la señal. Así, estas antenas pueden usarse tanto para transmitir como para recibir ondas electromagnéticas, pero no al mismo tiempo. Dos cosas rápidas que destacar. Primero, como vimos antes, esta antena tiene muchas más capas y es más complicada de lo que hemos discutido. Por ejemplo, aquí hay dos parches circulares. La parte inferior se usa para transmitir en 13 GHz, mientras que la superior se usa para recibir en 11.7 GHz. Además, hay dos ranuras en forma de H y dos cables de alimentación para soportar la polarización circular, un plano reflectante en la parte trasera, y también hay múltiples características para aislar el funcionamiento de una antena de las antenas adyacentes. Hemos incluido estos y muchos más detalles en los comentarios del creador, que puedes encontrar en los subtítulos en inglés canadiense. La segunda nota es que hay ondas electromagnéticas de todas las frecuencias provenientes de miles de fuentes diferentes, pasando por cada punto de la Tierra, ya sea luz visible del Sol, ondas de radio de torres de radio o de telefonía celular, o señales de televisión de satélites o torres. Por lo tanto, para bloquear todas las demás frecuencias de ondas electromagnéticas, estos parches de antena están diseñados con dimensiones muy precisas para que reciban y transmitan solo un rango muy estrecho de frecuencias, y todas las demás frecuencias fuera de este rango son esencialmente ignoradas por la antena. Vamos a continuar y ver cómo una sola antena puede combinarse con otras para amplificar el haz y alcanzar el espacio exterior. Esta antena individual tiene solo 1 centímetro de diámetro aproximadamente, y usar solo esa sería como encender y apagar un foco e intentar verlo desde la Estación Espacial Internacional. Lo que necesitamos es una forma de hacer la luz varios miles de veces más brillante y luego enfocar todas las ondas electromagnéticas en un solo haz poderoso. Aquí entra en acción el enorme señor MIG Flatface PCB de 55 centímetros de ancho, con un total de 1280 antenas idénticas en una matriz hexagonal. La técnica de combinar toda la potencia de las antenas se llama formación de haz. Entonces, ¿cómo funciona? Bueno, primero veamos qué sucede cuando tenemos dos antenas simplificadas separadas por una corta distancia. Como mencioné antes, una antena genera una onda electromagnética que se propaga hacia afuera en forma de globo. En cada punto del espacio solo hay un vector de campo eléctrico con una intensidad y dirección, y por lo tanto, los vectores de campo eléctrico oscilantes de las dos antenas se combinan en todos los puntos del espacio. En algunas áreas, los campos eléctricos de las antenas apuntan en la misma dirección, con picos que se superponen y por lo tanto se suman mediante interferencia constructiva, y en otros lugares están en direcciones opuestas, con un pico sobre un valle, y por lo tanto se cancelan entre sí mediante interferencia destructiva. Ahora podemos ver que la zona donde se suman de manera constructiva es mucho más estrecha o enfocada que la de una sola antena. Cuando agregamos aún más antenas, la zona de interferencia constructiva se vuelve aún más enfocada en lo que se llama un frente de haz. Así, al sumar 1280 antenas, podemos formar un haz con tanta intensidad y direccionalidad que puede llegar al espacio exterior. Ahora, podrías pensar que la potencia de una antena duplicada 1280 veces daría como resultado una potencia combinada de, 1280 veces la de una sola antena, pero estarías equivocado.
La potencia y el alcance efectivos del haz principal de todas estas antenas combinadas en realidad son más bien unas 3.500 veces mayores que los de una sola antena. La explicación rápida es que al tener estos patrones de interferencia constructiva y destructiva, es como si tomáramos una sola antena, la multiplicáramos por 1280 y luego colocáramos un montón de espejos a su alrededor y dejáramos solo un agujero para que el haz principal salga por ahí. La explicación larga requiere un montón de matemáticas y física, así que sigamos adelante. Ahora, sigamos explorando cómo un haz potente puede barrer continuamente el cielo y luego cómo lo llenamos con cientos de megabits de datos cada segundo. Como un recordatorio rápido de antes, aquí hay una matriz de 1280 antenas y las alimentamos todas con la misma señal de 12 GHz para crear un haz similar a un láser que se propaga perpendicular a Dishi. Sin embargo, como mencioné antes, necesitamos poder inclinar este haz para que apunte directamente al satélite de Starlink que cruza el cielo a 27.000 km por hora. Usar los motores no es factible porque se romperían en un mes y no son lo suficientemente precisos. Así que la solución es usar lo que se llama direccionamiento de haz por arreglo en fase. Regresemos a nuestro ejemplo de dos antenas. Antes, estábamos alimentando la misma señal a las dos antenas y por lo tanto, las antenas estaban en fase entre sí. Entender la fase es fundamental, así que, rápidamente, cambiar la altura o amplitud de la señal se hace cambiando la potencia enviada a la antena, haciendo que la señal sea más fuerte o más débil. La frecuencia es cuántos picos y valles o longitudes de onda hay en un segundo, y cambiar la fase es desplazar la señal hacia la izquierda o la derecha. El cambio de fase se mide en grados entre 0 y 359, porque si desplazamos la señal 360 grados o una longitud de onda completa, entonces volvemos al principio, exactamente como si diéramos la vuelta completa a un círculo. Por ejemplo, aquí hay una señal con un desplazamiento de fase de 45 grados, aquí hay otra con un desplazamiento de 180 grados, y luego otra con un desplazamiento de 315 grados. Tus ojos no pueden ver diferencias en la luz visible con desplazamiento de fase. Sin embargo, los circuitos de alta tecnología como los que tiene Dishi son muy buenos para detectar y trabajar con desplazamientos de fase. Entonces, ¿cómo usamos el desplazamiento de fase para inclinar el haz y hacer que apunte directamente al satélite? La solución es desplazar la fase de la señal enviada a una antena con respecto a la otra antena y como resultado, el tiempo de los picos y valles emitidos por una antena es diferente al de la otra. Estos picos y valles se propagan hacia afuera y la zona de interferencia constructiva ahora se inclina hacia la izquierda, con interferencia destructiva en todas las demás direcciones. Si cambiamos la fase de las antenas nuevamente, la zona de interferencia constructiva se inclina hacia la derecha. Por lo tanto, al cambiar continuamente la fase de las señales enviadas a las antenas, podemos crear una zona de interferencia constructiva que barre el espacio. Vamos a agregar 6 antenas más y simplificar la visualización para que solo veamos una sección de los picos de cada onda. Lejos de las antenas, las ondas se unen para formar un frente de onda que es una onda plana, algo parecido a las olas del mar rompiendo en la orilla. Al igual que antes, al cambiar continuamente el momento en que cada antena emite el pico de la onda, podemos cambiar el ángulo en el que se forma el frente de onda, básicamente dirigiendo el haz en una dirección u otra. Y si agregamos más antenas en una matriz bidimensional, ahora podemos dirigir el haz en cualquier dirección dentro de un campo de visión de 100 grados. Regresemos para ver las 1280 antenas en Dishi. Para saber el ángulo exacto al que se debe apuntar o dirigir el haz, usamos las coordenadas GPS de Dishi de este chip de aquí, junto con la posición orbital del satélite Starlink, que está registrada en el software de Dishi. El software calcula el conjunto exacto de ángulos en 3 dimensiones y el cambio de fase necesario para cada una de las antenas. Estos resultados de cambio de fase se envían a los 20 chips más grandes llamados formadores de haz, y cada formador de haz coordina entre 32 chips más pequeños llamados módulos frontales, cada uno de los cuales controla 2 antenas. Cada pocos microsegundos, estos cálculos se recalculan y se distribuyen a todos los microchips para apuntar perfectamente el haz hacia el satélite. Como resultado, el haz se puede dirigir a cualquier lugar dentro de un campo de visión de 100 grados. Hay algunas notas rápidas. Primero, el haz principal, también llamado el lóbulo principal, se ve así.
Sin embargo, la interferencia constructiva y destructiva no es perfecta y como resultado hay lóbulos laterales adicionales de menor potencia. Tercero, el señor McFlatface sostiene una sola antena de arreglo en fase. Sin embargo, en el satélite de Starlink, de hecho, hay 4 antenas de arreglo en fase. 2 se usan para comunicarse con múltiples antenas parabólicas y 2 se usan para comunicarse con las estaciones terrestres para retransmitir el tráfico de Internet. Y cuarto, los arreglos en fase se usan en muchas aplicaciones y, curiosamente, se utilizan en aviones comerciales para permitir el Internet durante el vuelo. Así que este video también explica de manera indirecta cómo funciona el Internet durante el vuelo. Antes de explorar cómo se envían realmente los datos, queremos mencionar que este video tomó un mes de investigación, 2 docenas de revisiones de guión y 2 meses para modelar y animar. Si te sorprende la complejidad de esta tecnología y la profundidad de este video, haz clic en suscribirse, dale like a este video, escribe un comentario abajo y nos aseguraremos de crear más videos como este. El tercer tema en el que vamos a profundizar es cómo se envía la información entre Dishi y el satélite de Starlink. Por ejemplo, hemos hablado de ondas electromagnéticas de alta frecuencia con forma de sinusoide, pero eso no se parece en nada al binario y mucho menos a tu programa de televisión favorito. Entonces, ¿qué está pasando? Bueno, Dishi y el satélite efectivamente envían una señal que se ve así. Sin embargo, varían la amplitud y la fase de la señal transmitida y luego asignan o codifican valores binarios de 6 bits a cada combinación o permutación diferente de amplitud y fase. Con 6 bits hay 64 valores diferentes y por lo tanto necesitamos 64 permutaciones diferentes de amplitud y fase. Sin embargo, en lugar de enumerar todas las permutaciones, es más fácil visualizarlas organizando los 64 valores diferentes en un gráfico llamado diagrama de constelación, como se muestra. Veamos el punto 0,1,1,1,0,1 y tracemos una línea desde el origen hasta este punto. La distancia desde el origen es la amplitud de la señal y el ángulo desde el eje X positivo es la fase. Es un poco como usar coordenadas polares. Así, para que Dishi envíe estos 6 bits, transmite una señal con una amplitud del 59% y un desfase de 121 grados. Luego, si el siguiente valor que se envía es 1,010, la señal cambia a una amplitud o brillo del 87% y un desfase de 305 grados. Después de eso, envía el siguiente valor con una amplitud y un desfase diferentes. Cada uno de estos grupos de 6 bits se llaman símbolos y duran solo unos 10 nanosegundos antes de que se envíe el siguiente símbolo. Muchas veces ves la señal comprimida así, sin embargo, porque la señal completa un ciclo cada 83 picosegundos o 12 gigahercios, y como un símbolo dura 10 nanosegundos, es más preciso tener alrededor de 120 longitudes de onda por símbolo antes de que se envíe el siguiente símbolo. Porque estamos trabajando en escalas de picosegundos y nanosegundos, eso significa que podemos acomodar 90 millones de grupos de 6 bits o símbolos, resultando en 540 millones de bits por segundo. Sin embargo, nota que esta transferencia de datos se comparte entre descarga y carga, ya que esta antena en particular puede transmitir y recibir datos al mismo tiempo. Aproximadamente 74 milisegundos de cada segundo se usan para enviar datos de Dishi al satélite de Starlink y 926 milisegundos se usan para enviar datos del satélite hacia Dishi. Y para reducir la latencia, estos intervalos de tiempo se distribuyen a lo largo de un solo segundo en lugar de agruparlos todos juntos. Esta técnica de enviar valores de 6 bits usando diferentes variaciones de amplitud y fase se llama 64 QAM o modulación de amplitud en cuadratura y es más complicada de lo que mencionamos, pero no nos desviemos del tema. Ahora que tenemos una secuencia de millones de símbolos de 6 bits que producen cientos de megabits de datos por segundo, para convertirlo en tu programa de televisión favorito, usamos el códec de video avanzado o formato H264. Puedes aprender más sobre eso en nuestro video que explora la compresión de imágenes que se muestra aquí. Estoy seguro de que tienes muchas preguntas y, por supuesto, ponlas en los comentarios aquí abajo. Pero antes de terminar, aclaremos 2 cosas. Primero, la escala de prácticamente todo en este video está equivocada.
Aquí está la escala correcta de Dixi y el satélite de Starlink. Sin embargo, Dixi está a 550 kilómetros de distancia, lo cual no podemos mostrar correctamente. En marcado contraste, las ondas electromagnéticas emitidas están separadas solo por unos 2.5 centímetros, y así, entre Dixi y el satélite, hay alrededor de 22 millones de longitudes de onda, que son muchas más que las pocas ondas que ves aquí. Además, en esta animación, estamos mostrando las longitudes de onda moviéndose lentamente hacia arriba y hacia abajo. En realidad, solo toma alrededor de 2 milisegundos para que una onda electromagnética emitida desde Dixi o el satélite Starlink llegue al otro. La segunda aclaración es que mostramos de manera desproporcionada a Dixi emitiendo ondas electromagnéticas y enviándolas al satélite. En realidad, la antena Dixi está más frecuentemente en modo de recepción, y los pasos y la física de recibir una onda electromagnética son similares a emitir una, solo que al revés. Eso es prácticamente todo sobre cómo Starlink y Dixi se envían datos entre sí. El guión original de este video duraba más de 45 minutos, así que todos los detalles que se omitieron tienen su propio espacio en los comentarios del creador, que se encuentran en los subtítulos en inglés de Canadá. Gracias a todos nuestros patrocinadores de Patreon y miembros de YouTube por ayudar a hacer posible este video. También, gracias a Colin O'Flynn de New Emiratos Árabes Unidos Technology por prestarnos una tarjeta PCB de Starlink Dixi para imágenes e investigación. Esto es Branch Education, y creamos animaciones en 3 dimensiones que profundizan en la tecnología que impulsa nuestro mundo moderno. Mira otro video de Branch haciendo clic en una de estas tarjetas o haz clic aquí para suscribirte. Gracias por ver hasta el final.